Gesell en un cuarto encerrada con un mono y con un perro. Hoy tenemos una mesa muy amplia. Perdón, y otra vez, antes de que te metas con la mesa, sí, de arranque otra vez en la muerte, metido en toda la bolsa, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad no la conozco. Y yo con los narcos, con los trances, con los presos, mucha gente cree en el santo ese y bueno, algunos dicen que le da muchas cosas, ¿Qué cosas les da? no sé, como le da auto. Como yo conozco son una gente que vivían allá en la Costanera. Y ellos cuando vivían ahí, ellos vendían droga ahí también. Y bueno, ellos han agarrado a la gente de ahí, la misma gente nomás del barrio, le han quemado las casas, todo lo han corrido. Y bueno, ellos han venido a vivir para aquí, para mi barrio, digamos, donde estoy viviendo ahora, y ellos no tenían nada, no tenían cama, vivían en una casa con nylon a la vuelta. Y dice que ellos dicen que el santo ese les ayuda mucho, y ahora tienen auto. De la moto de esas 250, esas Twitter, tienen como 5 motos de esas, tienen auto, un montón de cosas tienen ahora. ¿Por qué? ¿Qué cosas les dan ellos? Y ellos dicen que el santo le pide a ellos, pero ahí como yo he visto ahí en la gruta, el santo tiene anillo de oro, de plata, cadena, moneda, bolsa de moneda, carne, muchas cosas tiene, bebida de la que tiene. Y si vais a ver en el santuario que está ahí, hay un montón de cosas, hay droga, todo ahí le ponen. ¿Qué drogas ponen? Y como la pata base, pastillas, un montón de cosas, sí, yo he visto ahí. No. Las personas que venden droga son conocidos como los trans, por el Paco, por la pata base. Mucha gente hace el mal, el bien. Como la brujería, como el trance, le piden cosas que dicen ellos que lo ayudan, ofrendándole a él y él, como que él le da a ellos moto, auto, muchas cosas. Ellos como whisky, una cena, una manzana, una costeleta, una ofrenda. Soy Ale. No conozco, la verdad, no conozco. ¿Con qué se relaciona generalmente a Santa Muerte? Con la maldad, con Satanás, con las cosas malas, feas. ¿Por qué puede ser? Mi punto de vista, mirándolo así nomás, por su imagen, que se ve, cómo se lo ve en la imagen. Yo no la conozco la historia, por eso, más que por la imagen, el esqueleto. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Los brujos? ¿Quiénes lo utilizan? Para mí, si es maldad, para la brujería, para hacer el mal. Con solo verlo a la imagen se ve eso, se describe esa imagen de esto. Y imagínense en lo que es
el Dios, Jesús, esa bondad, esa parte tan angelical, blanco, que nada que ver con esa imagen de San la Muerte, eso ya está obvio. Así que bueno, esa es mi descripción. Lo que yo conozco, lo que yo vi así por estampa o figuras, la veo oscura, fea, no sé, algo que te da una impresión muy fea. Por eso comparo que con solo ver la imagen esta de San la Muerte, sin saber la historia, porque no la conozco, no sé, no tengo idea, me da esa impresión. Así que bueno, eso. Bueno, al escucharlo sé que lo que la gente opina, lo que la gente cree en su fe, en su esperanza, que quizá que a veces hacen promesa o le piden al San de la Muerte. Pero el único que da la vida y el que la hace en la fe es Dios y nadie más. Pero para mí el San de la Muerte no existe para mí, porque es algo que ritual, es algo que no tiene vida, es algo que no puede uno ponerse en esa esperanza, en esa fe, en esa persona, porque no es bueno para las personas. Y el que lo hace como pedir una ayuda o pedir que un hijo se sane, un hijo se libere de algún vicio, de algunas cosas, mienten, porque no puede hacer una cosa así. No la conozco. Bueno, se los relaciona con los carceleros, con los delincuentes, con los tranzas, con toda esa gente que le hace culto, digamos, para que le conceda lo que ellos le piden. Y bueno, le piden riqueza o le piden a algunos hacerle daño a otras personas. La liberación del que está en la cárcel, por ejemplo, le pide que lo libere y bueno, y él le concede y después ellos les tienen que cumplir, porque si ellos no le cumplen la promesa, digamos, él le devuelve lo que le da, le quita, digamos, lo que le da. No, la verdad que no, nunca la escuché. Y hay algunos, clase baja, clase alta, hay muchos, conozco muchos. ¿Y esos muchos, a qué se dedicarán? ¿Quiénes son generalmente? Y yo conozco a mis vecinos, ellos trabajaban, tenían una carnicería de achurera y de un día al otro ya aparecieron con camioneta, auto, casa, y la hicieron enorme a la casa, y un día al otro ya había un altar de él de 2 metros con vela, se lo prende de noche. ¿Qué cosas le piden generalmente? La necesidad de uno también, puede ser plata, lo que sea. Y creo que se vengará, digo, no sé, no tengo idea. No. Por general lo que se escucha es que se lo relaciona con delincuentes, con adictos, con la droga y los famosos tranzas, que son los que les rinden ritual. Pero no tan solo con ellos, porque también gente de la clase social más alta también les rinde culto. Porque... ¿Conoce algún caso en sí? Sí, una vez fui a comprar una carnicería y me llamó la atención que en la entrada de esa carnicería había un altar donde estaba un gaucho gil como de 1 metro más o menos, y a la par de un santo, que era San la Muerte, con su capa negra y su guadaña, con unos focos rojos, donde había muchas cosas que le ofrecían, muchas ofrendas. Cuando entré al local donde fui a comprar también había un santo más chico de San la Muerte, pero a ya estaba rodeado de otros tipos de santos, como San Expedito, San Cayetano, o sea, no tan solo él, sino rodeado de los otros santos que conocemos habitualmente. Y, bueno, me causó impresión. Después y conocí la casa de estas personas que eran dueños, y dentro de su casa también tienen un altar, que es aún más grande del que tienen en el negocio. Y es una familia bien puesta, o sea, no es una clase social baja como se lo denomina habitualmente. ¿Qué cosas se le pide?
En general dice que se le pide mucho dinero. Es un santo donde le da mucho dinero a las personas, autos y sobre todo a los delincuentes, según dicen, le concede la libertad a los que están presos, a los de media tranza los protege de la policía para que no los agarre. Son cosas que se dicen. No son... ¿Y qué cosas pide él? A cambio de sus favores. Y bueno, pide muchas cosas. La gente le ofrece whisky, habanos. En los santuarios donde está la gente que va, le ofrece frutas. ¿Solamente eso? Y también cuando se dice que cuando más grande es el pedido que uno hace, más grande es el sacrificio, ¿no es cierto? Y quizás se lleva también un ser querido. I'm a fucking nigga! What's new, pussycat? I'm a fucking nigga! What's new, pussycat? Cuando se empezó a investigar el Pozo Vargas, el tema de los relatos no oficiales, o sea, lo que la gente tenía y transmitía, ese relato sí era, por un lado, digamos, por un lado era resistencia a ese relato oficial, pero a su vez también era un relato de pervivencia de hechos que han pasado. Ten en cuenta que en cierta medida, si uno lo piensa en la cuestión de leyendas, las leyendas contienen algo de verdad histórica, o mejor dicho, es un relato popular que contiene hasta ciertos elementos de verdad histórica. Y hay otros que se van sumando y van enriqueciendo o modificando ese relato pero bueno, por eso en esa voz popular eso es lo que hace a la leyenda y que se va transmitiendo como un relato popular o una versión del común de la gente de generación en generación. En este caso, bueno, yo no inicié las investigaciones en el pozo, pero yo me sumo al equipo, en este caso, que ya venía con larga data en el trabajo, pero los momentos iniciales del pozo, cuando se va a hacer la investigación, sí se toman esas versiones o esos relatos populares que hablaban de que en la zona había un pozo donde se tiraba gente, o donde los militares habían tirado gente, pero a su vez también en el trabajo de investigación se trata de individualizar y buscar los testigos digamos, o aquellas personas que podrían haber tenido alguna versión. Entonces lo que decía era que cuando se toma la investigación del Pozo de Vargas,
o mejor dicho, tratar de localizar ese pozo que las versiones populares o ese relato popular hablaba. Dentro de un trabajo científico se trata de tomar los testimonios de aquellas personas que dentro de la justicia, bueno, se presentan como testigos o han sido testigos, o por lo menos tenían una versión de ese hecho que todo el mundo, o sea, como todo el mundo se decía y se hablaba del pozo, de que había un pozo. Entonces, junto con los elementos de esa versión popular, que uno puede en cierta medida tomarlo como el caso de una leyenda urbana, donde se empieza a excavar y empiezan luego ya con el tiempo, digamos, empiezan a salir los restos óseos y que casualmente confirmaban esa versión o ese relato popular y que se ha mantenido a través del tiempo como una resistencia a esa historia oficial de que no había nada, o sea, la historia oficial que daba algún viso de orden institucional que no había pasado nada. Ustedes se acuerdan para la época qué se decía del gobierno de facto, que era gente que no se había matado a nadie, que eran gente que se había ido, que vivían en el exterior, que no estaban, que eso no era. Hablaban de desaparecidos, bueno, pero queriendo imponer esa entidad de que desaparecido se ha ido y uno no sabe. Los militares se han apropiado hasta de la misma muerte de la persona, con el objetivo de sacarle hasta la identidad misma, el sujeto mismo, la subjetividad del sujeto ha sido quitado hasta la misma muerte. Entonces, por eso ese esfuerzo de ellos, de tratar de hacer que esas personas que fueron asesinadas por ellos estuvieran desaparecidas. Lo que trata, digamos, de establecer la leyenda o lo que procura en el fondo, en cierta medida, es tratar de dar una explicación con algunos elementos históricos. No es, o sea, de por sí las leyendas no tienen la intencionalidad de deformar la historia o la historia oficial, no, sino tratar de dar una explicación de esos sucesos o de esos hechos del pasado desde otro lugar, desde otra versión, y quizás no tan encorsetado dentro de los requisitos quizás de lo que es una ciencia histórica o de la ciencia de la historia. No tiene los elementos, digamos, o no cumple con esos elementos institucionalizados de lo que es la historia como ciencia. Y si uno se pone a pensar, inclusive en estos últimos tiempos, o sea, recién en estos últimos tiempos, la historia oral está siendo aceptada como un proceso de investigación por los propios historiadores. La historia oral dentro de los historiadores ha sido muy rechazada. ¿Por qué? Porque institucionalmente la historia como ciencia se la hacía o se la practicaba exclusivamente con todo lo que eran los documentos escritos. Entonces la historia oral quedaba en otra categoría o en una categoría de lo que no era ciencia, que últimamente esa versión, o en estos últimos tiempos, eso ha cambiado muchísimo. En estos últimos tiempos ya hay metodologías de investigación que utilizan o que buscan ahondar o conocer esa realidad del pasado a través de la historia oral. Y en este caso te puedo dar ejemplo del pozo, o sea, a través de la historia oral, ¿sí? Se han tomado los elementos o han dado pie para poder hacer la investigación, lograr descubrir y detectar el pozo, pero fundamentalmente de rescatar esas personas que en un pasado fueron desaparecidas y que hoy se están recuperando a la luz de todo, poniendo luz sobre ese pasado que la sociedad tenía una incógnita y tenía un vacío de conocimiento. La devoción a San la Muerte se basa en la vida de un monje jesuita perteneciente a las misiones jesuíticas del Virreinato del Río de la Plata, que hoy es territorio del litoral argentino entre Misiones y Corrientes, durante la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas firmadas por el rey Carlos III en 1767. Ante la imposición de un nuevo orden militar y eclesiástico,
un monje jesuita considerado por la comunidad guaraní como payé, o sea, un brujo, que solía asistir a los enfermos de lepra, se resiste a abandonar la reducción y es apresado por miembros del nuevo orden religioso y encerrado en un calabozo del monasterio. Este decide ayunar en protesta de pie, sosteniéndose con él callado, y luego de muchos días, según relata la leyenda, cuando abren el calabozo se encuentran con la figura del monje consumido en esqueleto, de pie, envuelto en su túnica religiosa, que levanta un dedo para señalar a su opresor y muere. Precedente a la independencia argentina, la leyenda fue transmitida tradicionalmente por las comunidades que integran históricamente la población argentina, propagándose hasta la actualidad de acuerdo con la integración social de los guaraníes.